Bueno, sean todos bienvenidos a este live. Eh, la verdad, la semana pasada pues, no pude conectarme debido a que me encontraba un poco mal de salud. Todavía un poquito, pero suficiente como para tratar estos temas. Eh, la verdad es que igual, este live pues siempre los termino subiendo a YouTube. Ahí en mi perfil de TikTok está mi canal de YouTube, así que pues cualquier cosa siempre lo vamos a subir ahí. También lo subo como un podcast que también lo pueden encontrar en Spotify. Ese está un poquito más descuidado, pero bueno. La verdad es que el día de hoy yo quería tratar dos temas que son, creo que son importantes, creo que son relevantes en esta coyuntura, tanto nacional de El Salvador como de, pues la verdad es que de todo el mundo. Y lo primero que está muy conectado con el segundo tema es el hecho de, hola, bienvenidos, es el hecho de los derechos humanos. Eh, Todo este concepto de derechos humanos, la verdad es que no es nada nuevo, no es algo que se inventaron estos últimos 20, 25 años, sino que ha sido un debate entre académicos, filósofos, la iglesia, quienes ustedes quieran pensar, siempre ha sido el debate acerca de los derechos humanos. Es decir, hola, ¿qué tal? Es decir, quiénes tienen derechos, a qué derechos tiene uno, si esos derechos son inalienables, si esos derechos son... Roberto, mucho gusto. Gracias por unirte. Eh, ¿Quiénes merecen esos derechos y si esos derechos se pierden? Eh, Actualmente, la idea, digamos, más aceptada es de que los derechos humanos son inalienables, irrenunciables, es decir, de que solo por nacer uno tiene derecho a ciertas cosas y que nadie se los puede quitar. Y yo creo que ese concepto, en teoría, está bien. El problema es de que, primero, el concepto más moderno que tenemos de derechos humanos eh, nace después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Sin meternos en el hecho de que si realmente pasó lo que pasó, eso lo podemos dejar para otro día. La cuestión es de que después de ver todo lo que había pasado en los campos de concentración con esta cuestión del holocausto, la mayoría de países se sentaron y dijeron, hay ciertas cuestiones que no se pueden permitir. Ya existían ciertos acuerdos para ciertas prácticas durante la guerra, por ejemplo, la famosa Convención de Ginebra, que son esta clase de reglas a las cuales los países se comprometen que en tiempos de guerra van a mantener, van a respetar. Por ejemplo, no ejecutar prisioneros, no atacar población civil, etcétera, etcétera, etcétera. El problema con los derechos humanos como concepto filosófico es de que es cambiante. Primero, recuerden ahí, desempolvemos un poco las clases de sociales que recibimos todos en bachillerato, si no me equivoco. Están los llamados derechos de primera generación, es decir, los derechos individuales, derecho al voto, libertad de expresión, etcétera. Después están los derechos de segunda generación, que son estas cuestiones sociales, como por ejemplo derecho a la salud, derecho a la educación, y los de tercera generación, que es por ejemplo la libre determinación de los pueblos, que cada pueblo tiene el derecho a elegir la manera de cómo desarrollar su vida, la soberanía nacional, y pues recientemente se ha hablado de los derechos de cuarta generación, que son los derechos digitales, es decir, el acceso al Internet. Ahora, en teoría todo se oye bonito, que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, que todos tenemos derecho a la educación, a la salud. La cuestión es de que lo que se plantea actualmente es si esos derechos son irrenunciables, es decir, que yo no puedo perder esos derechos. Y es aquí donde está el debate, porque es cierto, todos tenemos derecho a todo lo que hemos mencionado anteriormente, la libertad de expresión, bla, bla, bla. Pero incluso la libertad de expresión también tiene sus límites. Límites como por ejemplo la difamación. Yo no puedo empezar a acusar a alguien de cierto delito, por ejemplo,
y esperar esconderme o esperar protegerme detrás de, bueno, que es mi libertad de expresión, yo puedo decir lo que yo quiera. La libertad de expresión también tiene límites, y entonces esos límites es los que se debate. Incluso hay un derecho, por ejemplo, el derecho a la libertad de movimiento, es decir, de que ninguna persona, ningún gobierno te puede limitar a dónde ir. Exacto, como lo que pasó con Just Stop, que ella dice que ejerció su derecho de libre expresión al mostrar el delito de la menor de edad que era abusada. Pues. Pero es difícil, pues, porque actualmente, especialmente en El Salvador, yo creo que ha sido un debate que ha entrado bastante en discusión en los últimos meses debido al régimen de excepción. Es la cuestión de que siempre se habla de que no, pero es que la gente, los mareros, las personas de las maras, tienen derecho humano a no ser torturados, a la alimentación, etcétera. Y ahí es donde realmente se enciende el debate, porque estamos hablando de personas que han cometido delitos. ¿Esas personas realmente tienen derechos como un ciudadano que respeta las leyes, como un ciudadano común y corriente que está en libertad? Es difícil, porque el problema es no tanto si una persona pierde ciertos derechos por cierto actuar, por cometer cierto delito, por ejemplo, sino el hecho de quién determina cómo se pierden esos derechos. Y uno pensaría de que son cuestiones lógicas, que uno por lógica sabe quiénes han perdido sus derechos humanos. Por ejemplo, alguien que secuestra, alguien que asesina, alguien que viola, obviamente ha perdido sus derechos. Pero ¿hasta dónde los ha perdido? ¿Y quién determina eso? Normalmente es el Estado. Y creo que esto se conecta con el segundo tema que vamos a hablar después, y es la cuestión de que la historia de la humanidad, la historia del ser humano, ha sido siempre un devenir, un avance, un cuestionarnos ciertas cuestiones. Por ejemplo, antes, en tiempos de la colonia, por ejemplo, el debate era si los indígenas eran seres humanos, por ejemplo, o qué tan seres humanos eran. Y había gente que decía, no, no son seres humanos porque no son cristianos. O no, no son seres humanos porque no están tan civilizados como nosotros. Y había gente que decía, no, sí son seres humanos, pero son como no tan seres humanos. Que era, por ejemplo, la perspectiva de Fray Bartolomé de las Casas, que siempre se ha puesto como un defensor de los indígenas, pero él mismo decía que los indígenas eran como niños, que no sabían, que por eso no adoraban al Dios correcto, porque no sabían, nadie les había enseñado. Entonces, eventualmente, obviamente, con el devenir de la historia, ya nadie se pregunta, al menos no de manera académica, nadie se pregunta si los indígenas, por ejemplo, son seres humanos. Claro que no. Más recientemente el debate era qué tantos derechos políticos, qué tantos derechos civiles deben tener las mujeres. La idea era que las mujeres no tenían el mismo raciocinio del hombre, que no tenían la misma lógica del hombre, que no eran tan inteligentes como el hombre y que eran muy emocionales y que por eso no se les podía permitir el derecho al voto. Y fueron debates de congresos, de senados, de estar debatiendo si tenían o no derechos. Obviamente con el tiempo adquirieron los derechos. Entonces, todos estos debates que tenemos siempre de qué es un derecho, quiénes tienen derecho, siempre se ha tenido. Lo que pasa es que se va adelantando. Ahora, por ejemplo, como les comentaba antes, se asume o se preasume que todos tienen derecho por el hecho de ser seres humanos. Pero hasta qué punto los pierden o en qué momento los pierden, ahí sí creo que todavía hay mucha tela que cortar. ¿Realmente tiene los mismos derechos una persona, por ejemplo, que está fuera en libertad, que cumple las leyes, que el mismo derecho humano que tiene alguien que está encarcelado por un delito? La lógica nos dice que no. Y la lógica también nos dice de que hay ciertos actuares que hacen que perdamos estos derechos. Y como les decía, actualmente en El Salvador, que es de donde soy yo, y creo que la mayoría de los que me ven y me siguen son de aquí, la idea es
¿cómo vamos a equiparar a un marero, por ejemplo, que asesinó, que extorsionó, y le vamos a permitir que siga teniendo derechos humanos? Y yo creo que todo tiene que ver con cuál es la función de los derechos humanos. Y creo que si vamos por ahí, entonces podemos entender si estas personas deberían o no tener derechos humanos. El derecho humano, como concepto filosófico, debería ser una especie de protección de las personas ante el Estado, ante otros estados, ante otras personas. El hecho, por ejemplo, de que nadie te pueda negar el derecho a la salud, por ejemplo, por tu religión, o que nadie te pueda negar el derecho a la educación por tu orientación sexual. Entonces, creo que si lo vemos de esa manera, los derechos humanos como una protección hacia, o sea, de nosotros, de parte del Estado, de parte de otros estados, entonces podemos entender por qué esta clase de personas no deberían tener derechos humanos. Lo que pasa, yo creo que lo que nos confunde a todos, a la mayoría, es el concepto de derecho. Pensamos que los derechos son como no tengo que hacer nada y ya lo tengo. Que etimológicamente sí, digamos, ese podría ser el derecho. Pero creo que la palabra perfecta, la palabra más adecuada, debería ser privilegio. Los derechos humanos son un privilegio. No porque los adquirás por pertenecer a una clase social o a una religión o a un género o por la orientación sexual que tengas, sino por el hecho de que para que puedan ser defendidos, también la persona debe, por así decirlo, poner de su parte. Y el ser humano es tan complejo y es tan, yo sí realmente, en el fondo creo que los seres humanos somos gente de bien. Creo que para la mayoría es hasta lógico pensar eh, quiénes tienen derechos humanos y qué te hace perder los derechos humanos. El problema es cuando nos encontramos con personas que son malas. Y no malas de que son cae mal, no malas de que no nos agradan, sino estoy hablando de personas malas, de asesinos, de violadores, de ladrones. Y la verdad es que no. Esa clase de gente no puede disfrutar de ese privilegio que son los derechos humanos. Y miren, también entiendo de que no todos estamos en el... no todas las personas tenemos las mismas orígenes, los mismos privilegios. Y tenemos que aceptar que, por ejemplo, no es lo mismo crecer en un hogar, por ejemplo, en el cual te respeten, te quieran, a crecer en un hogar que no. El hecho de tener acceso a la educación, el hecho de no tener acceso a la educación, claro que te da ciertos privilegios. Y es cierto que muchas veces podemos opinar desde nuestra burbuja de privilegios, que las hemos tenido todos, a mayor o menor medida. Ya sea porque pudiste, por ejemplo, ir a escuela privada, o porque, por ejemplo, tus papás nunca tuvieron que preocuparse por qué ibas a comer al día siguiente, etcétera. Pero creo que ya llega un momento a cierta edad en la cual no podemos seguir culpando a nuestros orígenes para justificar nuestro actuar. No quiere decir que no lo explique, claro que sí, pero no debería por qué justificarlo. Y para esto le voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes son los que se unían a las maras, por ejemplo? No era la clase media, no era la clase alta, porque siempre se dijo de que, ay, es que los mareros porque vienen de un lugar, de un hogar desintegrado, es que no está el papá. Pero cuánta gente de clase media y de clase alta no viene también de una familia disfuncional, que el papá no está, que el papá los abandonó, que el papá es alcohólico. Claro, esa es la cuestión. La diferencia es tu nivel socioeconómico. Un niño rico, por ejemplo, de Santa Elena, claro que puede hacer que crezca en una familia disfuncional, claro que puede hacer que los papás no lo quieran, claro que puede hacer que en la escuela no lo quieran, pero eso no va a hacer que se una a una mara. Claro que no.
La diferencia es tu privilegio de clase. Y yo sé que también hablar de clases sociales es como bien polémico porque siempre se asocia con esta cuestión de derechas e izquierdas, pero quitemos esa etiqueta por el momento y aceptemos que la clase social es real. Las clases sociales existen. Eso no es marxismo, eso no es ser de izquierda. Existen y ya. No es lo mismo nacer pobre que nacer rico. Tus privilegios, tus orígenes, tu perspectiva de vida no va a ser igual si vos sos pobre a si vos sos una persona con recursos económicos. Y esa, para mí, más que el privilegio de género, más que el privilegio de cualquier otro privilegio que puedas pensar, el privilegio de clase es lo que realmente determina el camino de una persona. Y yo sé que siempre ponen de ejemplo, no, pero es que yo conocí a fulanito que era pobre y terminó siendo rico. Todos conocemos un caso, pero por cada caso de éxito que conocemos de esa persona que era pobre y que llegó a ser rica, ¿cuántos casos hay de gente pobre que nació pobre y va a morir pobre? Exacto, son raros. La movilidad social es una excepción a la regla, es un error en la Matrix, por así decirlo, es un error del sistema. No está diseñado para que si vos sos pobre después te hagas rico, ni para que vos te movas en las clases sociales. Está diseñado para que si vos naces pobre, te vas a morir pobre. Si vos nacís rico, lo más probable es que muras rico. Entonces, el hecho de entender que este privilegio de clase existe, también nos hace conscientes de los privilegios de clase que tenemos cada uno. Porque a no ser que seas un indigente que vive en la calle, todos tenemos un privilegio de clase comparándonos con alguien más. Pero aún así, como les decía, como les decía, el hecho de que tu clase económica, en este caso ser pobre, podría explicar por qué ciertas personas se unen a la Mara, no lo justifica, que es una gran diferencia. Porque eso quisiera decir entonces que todo el que es pobre se va a hacer marero. Y claro que no. La inmensa mayoría de gente pobre no le pasa eso y no toman ese camino. Pero igual como hablábamos de las excepciones, el hecho de ser pobre y no ser marero es también una excepción. Es también un error del sistema. Porque ahí sí, el sistema falla cada vez que un joven se tuvo que unir. Y como te digo, yo entiendo que a cierta edad, por ejemplo, si vos tenés 10, 11, 12 años, 13 años, claro que no vas a dimensionar lo que estás haciendo. Pero cuando ya tenés 20, 22, 24 o más, ahí es donde se cae entonces la explicación de no, es que no sabía lo que estaba haciendo. A los 12 años sí, totalmente. Yo siempre lo he dicho y quienes me conocen lo saben. Todos hemos sido jóvenes y todos hemos sido tontos. Yo no sé si puedo decir pendejo en live. Bueno, ya lo vamos a averiguar cuando me lo bajen. Pero el hecho es de que todos cuando somos jóvenes somos tontos. Y es normal, es porque no sabemos. Es porque todavía no somos maduros. Nuestro cerebro ni siquiera ha terminado de madurar. Entonces, claro que nuestras decisiones tampoco van a ser 100% maduras. Entonces, sí, si un niño de 12, 13 años decide tomar ese camino, o lo orillan o lo empujan a tomar ese camino, claro que lo va a hacer. Es totalmente entendible, es totalmente explicable, pero llega un punto que deja de ser justificable. Llega un punto de que todos tenemos que tomar responsabilidad de nuestro actuar y de las decisiones que tomamos en la vida. Y como les digo, yo sé, tal vez no de primera mano, pero yo sé que ha de ser difícil ser pobre, no tener acceso a la educación, no tener acceso a un trabajo, y que pueda ver la Mara como una salida. Y está bien, en el sentido que eso explica por qué lo haces. Pero también explica cuál va a ser el camino o el destino de tomar ese camino. Lo que hablamos, ya sea que te maten, ya sea que te encarcelen, ya sea que perdás esos derechos de los que hemos estado hablando. Y yo creo, como les digo, yo creo que cualquier persona que me esté viendo, ya sea de prácticamente de cualquier país de Latinoamérica, va a entender que uno de los mayores problemas, si no es que el mayor problema
de nuestras sociedades ha sido la seguridad. El hecho de no saber si vamos a regresar cuando salíamos. Y yo, por eso es que no entiendo a veces, al menos en mi país, en El Salvador. ¿Por qué? Por ejemplo, porque dentro de 2 semanas vamos a tener elecciones y la gente de oposición lo que ha venido a atacar es al régimen, que no ha funcionado, que ha sido un pacto, que realmente no se ha hecho nada. Pero todos los que hemos vivido casi que en cualquier lugar del país, podemos dar fe de lo importante que ha sido ese logro. O sea, se dice como, pero es que solo eso hizo. Se dice como poco, pero realmente es un montón. Y cualquier persona que me vea de cualquier otro país, ya sea de México, de Ecuador, de Argentina, de donde sea, van a saber que no es poca cosa el hecho de decir, puedo salir un poco más seguro a la calle. Pero lo que sí mencionan es de que esa seguridad ha sido a cambio de perder los derechos humanos, hablan. Que ya no tenemos derechos humanos en este país. Y volviendo siempre al debate que hemos tenido. Antes teníamos derechos humanos. Remontémonos hace 6 años, es decir, 2018. Cuando más o menos el promedio de la tasa de homicidios en el país estaba como en 17 o 15 por ahí, diarios. Es decir, estamos hablando de más o menos unos 4.000 homicidios al año más o menos. Para un país tan pequeño, era realmente de las tasas más altas del continente. Entonces, en ese momento, según la oposición, teníamos derechos humanos, porque el Estado respetaba tus derechos humanos. Es que en ese tiempo había el debido proceso, dicen, mejor dicho. ¿En serio? ¿Había derechos humanos? O sea, como una percepción etérea. Sí, pues claro, los habían. O sea, nadie te detenía porque sí. Nadie que no fueran los mareros. Pues ellos sí te detenían y sí te pedían el DUI, por ejemplo. Y sí te podían castigar por estar en el lugar y en la colonia incorrecta. Entonces, por eso es que les digo, se nota cuando quienes se ponen a estar debatiendo de los derechos humanos que hemos perdido o de la Constitución que se ha violentado, se nota que siempre hay gente que o vive fuera del país o realmente vive en El Salvador, pero vive en residenciales. Nunca han andado en bus. Entonces, claro, esas personas sí pueden ponerse a debatir de qué es los derechos humanos, cómo los hemos perdido. Porque antes de eso, pues sus derechos nunca se vieron en peligro. Pero ¿qué tal los de todos los demás? Que no podíamos ir donde quisiéramos, que no podíamos regresar a la hora que quisiéramos, que no podíamos visitar a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestras novias, novios, lo que sea, sin antes verificar de dónde eran los otros, o de dónde eran ahí, o sin esperar que el otro me fuera a traer. Entonces, hablar de derechos humanos desde tu burbuja de privilegio, ya sea porque vivís en residencial privado o porque vivís en otro país, claro, es fácil. Es fácil ponerse a hablar y a debatir de cómo la Constitución se ha violentado. Pero, pues, ¿por qué nunca te afectó realmente? Nunca tuviste miedo de subirte al bus y saber de que ya se iban a subir y que iban a pedir una colaboración voluntaria y que no tenías más que darla. O que no podías. Y todo esto en El Salvador, por ejemplo, aunque pueda sonar a mentira, pero todos en El Salvador conocemos una historia así, de alguien que se subió en el bus equivocado, de alguien que se bajó en la parada equivocada y que ya no la contó. Eso era tener derechos humanos. O mejor dicho, los derechos humanos de esos perpetradores valen igual que mis derechos humanos. No. Y miren, yo sé que lo otro es que hay mucha gente inocente detenida. Y eso es cierto. Estadísticamente hablando, es imposible que todos los que están detenidos sean culpables. Es imposible, es matemáticamente imposible. Que no es algo nuevo tampoco. O sea, no crean de que detener inocentes es una cuestión de este gobierno. Siempre han habido inocentes en la cárcel.
Y claro que hay inocentes ahora detenidos. Y sí, es realmente malo y ha de ser triste realmente cuando sos inocente realmente y estás preso, claro que sí. Y todos hablan de, pues sí, pero es que como no sos vos el que está detenido, por eso decís. Pues claro, ese es todo el punto. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, al que le mataron toda la familia, las maras creen que va a estar feliz con el régimen? Claro que sí. Al que le mataron a su hijo, por ejemplo, ¿creen que va a estar feliz con el régimen? Pues claro. A la señora que extorsionaban porque había puesto una venta afuera de su casa. Claro, exacto. Porque nos ha afectado. Es que estamos felices por algo. Y claro, al que le ha afectado, al que le han detenido un familiar que realmente es inocente, claro que va a estar en contra del régimen. Totalmente entendible. De alguien que le han detenido, o una persona que haya sido detenida, por ejemplo, y que después salió porque era inocente, y que esa persona diga, no, yo estoy en contra del régimen y voy a votar para que no se continúe, claro que es entendible. Sería raro lo contrario. Claro que alguien que ha sido afectado por el régimen va a pensar que no lo quiere, que no le gusta, que lo quiten. Es totalmente válido, exacto. Es totalmente válido que alguien que fue afectado por el régimen no lo quiera o quiera votar por la gente de oposición que dice que lo va a quitar. Es totalmente entendible. De la misma manera es entendible todos aquellos que hemos sido afectados por las maras, directa o indirectamente. Ya sea que te mataron a un familiar o que te asaltaron, o que simplemente no sabías a dónde ir, no sabías si podías ir a tal lugar, no podías visitar ciertos lugares de tu país. Entonces también es entendible que la gente como nosotros esté a favor, porque no tenemos tiempo para estar debatiendo que si la Constitución debe ser protegida o que si los derechos humanos deben ser cuidados, porque al final del día cuando salías a la calle, cuando te ibas a trabajar, cuando te ibas a estudiar a la universidad, a la escuela, al colegio, cuando te subías al bus, ¿en qué ibas a pensar? ¿En si tenías derechos humanos? ¿O si el que se subió tiene cara de mañoso, de ladrón? ¿O si el que se subió con la garra tatuada en el antebrazo tal vez te va a asaltar? ¿En qué crees que vamos a pensar cada vez que salíamos? O cada vez que mirábamos a alguien afuera de nuestras casas. Todos los que hemos vivido en una colonia, en una comunidad, en algún lugar más o menos peligroso, sabemos eso. ¿En qué íbamos a pensar? ¿Que teníamos derechos humanos? ¿Que la Constitución está bien protegida y que el debido proceso trabaja para todos? ¿O el hecho que no me vayan a quitar la última hora que andaba para regresarme en el bus? Entonces, como le digo, yo también entiendo que toda esta gente que vive en Estados Unidos, que vive en Europa, en Canadá, ellos se pongan a debatir que es inhumano el régimen de excepción y que los derechos humanos de todos, claro, porque vivís en un país donde el cual están más o menos garantizados los derechos más primordiales, que es el derecho a que no te maten en la calle. Cuando tenés ese derecho cubierto, claro que sí te podés poner a debatir otras cosas más existenciales. Eh, la gente que, por ejemplo, estudia o estudió psicología saben lo que es la pirámide de Maslow, creo que se llama Maslow, que es una pirámide en la cual se jerarquizan las necesidades del ser humano. La más básica es las necesidades físicas, es decir, comer, dormir, ir al baño, cosas así, lo más básico. Después siguen las necesidades como más sociales, tener amigos, tener pareja, bla, bla, bla. Y así se van construyendo las necesidades. Y la última, en la que está en la pirámide, en la cúspide de esa pirámide, es la realización personal. Es decir, el sentirte pleno como ser humano, como persona. Pero esa es la cima de la pirámide, solamente alcanzable cuando todos tus demás necesidades están cubiertas. Cuando tus necesidades más básicas como comer, como dormir, como tu integridad física, como tus relaciones interpersonales, cuando todo eso está cubierto, claro que puedes llegar a la realización como persona. Pero si en la primera, si en la base, ni siquiera puedes cubrir eso, porque ni siquiera tu integridad física está garantizada, claro que no puedes sentirte como una persona realizada. Y es lo que, como les digo,
esta gente que vive en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Suecia, lo que sea, claro que sí, ellos sí pueden ponerse a debatir estas astralidades o estas cuestiones etéreas de derechos, de leyes, de jurisprudencia, porque tienen todas sus demás necesidades cubiertas. Y eso es lo que tiene que ver también con los derechos humanos. El debate de los derechos humanos se puede dar cuando todo lo demás está satisfecho. Cuando uno aprende historia de la filosofía, y siempre se tiene como la cuna de la filosofía occidental, la Grecia antigua, hay gente que se ha preguntado cómo es que los griegos eran tan inteligentes, cómo es que llegaron a construir teorías filosóficas, la teoría del ser, el mundo de las ideas, lo que sea. ¿Y saben cuál era el secreto? No era de que fueran más inteligentes que el ser humano moderno. Era porque los que se podían dedicar a la filosofía, los griegos, uno, eran hombres. Era bien poco la mujer que pudiera ser filósofa en esos tiempos. Eran hombres. Y dos, no eran pobres. Eran gente que no tenía que trabajar por su sustento. Tenían esclavos. Entonces, claro, tenían todas sus necesidades cubiertas. Claro que se podían poner a estar debatiendo de qué es el ser humano, de dónde venimos, existen los dioses. Todas estas preguntas filosóficas, claro que podían tener el tiempo de pensarlas porque no tenían que ir a trabajar. ¿O ustedes creen que el esclavo que le tocaba cultivar el campo iba a tener tiempo para ponerse a pensar de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es mi nivel de conciencia, qué me hace ser humano? Pues claro que no, pues. O sea, estaba plantando y terminaba no después de 8 horas, probablemente después de 12, 14 horas de trabajo. Claro que lo menos que iba a ponerse a pensar es ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? Pues no, o sea, obvio que no. Entonces lo mismo pasa con esta gente que se pone a debatir que si la Constitución está protegida, que si los artículos pétreos deben respetarse. Pues claro, viví en Estados Unidos, viví en Canadá, claro que te podés dar el lujo de ponerte a debatir esas cosas. Porque no tenés que salir y subirte al microbús de la 44, de la 33 o de cualquiera y pensar si te van a asaltar ese día. Y no me dejarán mentir, porque yo aquí no estoy hablando porque yo viva en otro país o porque yo viva en un lugar, vivo en un lugar privado, no, para nada. Yo he visto a la gente ahora, la calma con la que van en los buses, que no deberían, porque igual hay asaltantes, tengan cuidado, pero toda la gente con sus teléfonos, que también no deberían, siempre hay que tener cuidado, pero eso es algo que no se miraba antes. O ver, por ejemplo, a las mujeres con el teléfono atrás, en la bolsa de atrás, que nuevamente no deberían, pero ok. La idea es de que se respira una paz. Obviamente no es una paz perfecta. Obviamente no quiere decir que nada pase y de que ya todos estamos felices y que ya contentos y vamos a cantar todos. Claro que hay problemas todavía que tenemos que enfrentar. El más grande, por ejemplo, es el del costo de la vida. Es realmente exagerado el costo de la vida. Tenemos que hacer algo al respecto. Pero cuando hablamos de temas de seguridad, en este caso de temas de derechos humanos, no hay que debatir de si es correcto o no. Hay que debatir si es necesario o no. Y eso me lleva al segundo tema, el pragmatismo. El pragmatismo también es una idea filosófica que habla que lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, no tienen que ir enfocadas en si son moral o éticamente correctas. El pragmatismo dice de que no se ve, no se tienen que ver las acciones de esa manera, sino si algo es necesario o no. Les voy a poner un ejemplo para que veamos esto, ya que todos con esta nueva película de Netflix que salió de La Sociedad de la Nieve, buenísima, si no la han visto, se la voy a spoilear, pero pues igual pasó hace como 40 años, así que quien no sepa qué pasó ahí, estos muchachos, por ejemplo, que se estrellaron en los Andes,
tuvieron que llegar a la conclusión y a la acción que todos nosotros nos ponemos cuando nos ponemos a pensar, cuando vemos la película, nos ponemos a preguntar, ¿haríamos lo mismo? Y era la cuestión que tuvieron que comerse pues a los muertos. Tuvieron que recurrir al canibalismo para poder sobrevivir. Y claro, que algunos se puede poner a debatir, no, pues yo no lo haría, porque eso está mal, porque no sé qué. Pero pues ninguno hemos estado ahí en esa situación en la cual no tengamos que comer y nos estemos muriendo de hambre. El pragmatismo diría, tenés que hacer lo necesario para sobrevivir. ¿Era necesario para sobrevivir? Sí. Porque no era una cuestión de que lo hicieron por disfrute, no mataron a nadie, se comieron a los muertos. No lo hicieron con la idea de disfrutar comerse a alguien. Lo hicieron porque había que sobrevivir. Entonces, no fue una acción moral, porque uno podría decir fue incorrecto lo que dijeron, lo que hicieron. Fue una decisión necesaria, fue una decisión pragmática. Tenían que sobrevivir, por eso lo hicieron. Entonces el pragmatismo habla que toda nuestra vida tiene que moverse con algo que es necesario o algo que es innecesario. Si necesito hacer esto, lo hago. Si no lo necesito hacer, no lo hago. Y incluso el pragmatismo es muy debatible. Pero por ejemplo Estados Unidos tiene esta política, al menos en relaciones exteriores, muy pragmática, extremadamente pragmática. Y le voy a poner otro ejemplo. Estados Unidos siempre se ha visto como el defensor de la democracia. No le gustan las dictaduras, siempre está en contra de las dictaduras. Si ustedes piensan, por ejemplo, de las sanciones, incluso aquí lo podemos ver, que Estados Unidos sancionó a los funcionarios tales por antidemocráticos. Ok, está bien, porque perpetuaron una dictadura, como ha pasado en Nicaragua, que están sancionados, como ha pasado aquí hay varios funcionarios que están también castigados, que no pueden ir a Estados Unidos. Hace poco al expresidente de Guatemala, etcétera. Entonces Estados Unidos dice que castiga a esta gente por antidemocráticos, porque ellos están a favor de la democracia. Pero son los mismos Estados Unidos, por ejemplo, que en 1940 y algo borbandearon Guatemala. En Guatemala había ganado un candidato izquierda socialista y lo que hicieron fue bombardear la ciudad de Guatemala, porque había ganado esa persona, Jacobo Arbenz, si no me equivoco, y no le gustó. Entonces bombardearon. En Chile, por ejemplo, cuando llega Allende, también otro candidato un poco de izquierda, así izquierdoso, golpe de Estado. Ayudaron a Pinochet a que lo quitara del poder. Cuando no les gustó, por ejemplo, como Noriega en Panamá les iba a quitar el canal de Panamá a Estados Unidos, lo invadieron. Entonces Estados Unidos no se mueve por la bandera de la democracia. Si fuera así, no harían negocios con Arabia Saudita, un país muy antidemocrático. O sea, no estamos hablando de, tienen elecciones. No, ni siquiera tienen elecciones, tienen un rey. O sea, así de antidemocráticos son, un rey. Nada de elecciones, nada de partidos, nada. Un rey y ya. Es el mismo país donde no puede ser mujer y salir sin el velo. Ese nivel. Donde el patriarcado sí existe realmente. Ahí sí es una palabra real, no es una idea que es que en la calle me ven el trasero al patriarcado. No, estamos hablando de patriarcado de verdad, de no puedo salir a la calle yo sola. Y Estados Unidos no tiene ningún problema en hacer negocios con ellos, en comprarles el petróleo, en venderles armas. Cero problemas, nada. No existe ahí. Entonces esto que, soy bien democrático, no. No van a castigar a Arabia Saudita por ser antidemocráticos. No van a dejar de hacer negocios con China, que es un país comunista, donde hay elecciones, pero porque solo hay un partido, entonces como que no tienen mucha elección. Pero no, Estados Unidos no se va a complicar la vida. Va a hacer lo que es en el mejor de sus intereses.
Si le conviene hacer negocios con China, van a hacer negocios con China. Si le conviene hacer negocios con Arabia Saudita, van a hacer negocios con Arabia Saudita. Si le conviene venderle armas a quien sea, le van a vender armas a quien sea. Estados Unidos se mide y se mueve en el pragmatismo más puro. En mi gata. Se mueve en el pragmatismo más duro. En el voy a hacer lo que realmente me conviene hacer, a mis intereses. Y ellos pueden hablar de democracia todo lo que quieran, y dar clases si quieren, y dar la misa si quieren acerca de la democracia, pero todos sabemos que a las horas de las horas van a hacer negocios con quien quieran. Y los empresarios, por ejemplo, son especialistas en ser pragmáticos. Aquí, por ejemplo, los Simán, por ejemplo, dándose golpes de pecho contra el comunismo y contra la izquierda y bla, bla, bla. Y tienen negocios en Nicaragua. Allá hay un Simán, allá hay un Metrocentro, allá hay un Real Intercontinental. No tuvieron ningún problema. Avianca no tiene ningún problema en tener vuelos a Cuba. Y no crean que en Cuba hay libertad de empresa, no, todos son negocios con el gobierno cubano. ¿Tienen problemas los empresarios en poner hoteles privados en Cuba? No, porque no existe, al final de cuentas, para ellos, una ideología que valga la pena sacrificar sus intereses, porque son pragmáticos. El pragmatismo es lo que determina cómo actúan. Y como les digo, tal vez el debate pueda ser si ser pragmático es moralmente bueno, pero el pragmatismo no le interesa ser bueno. El pragmatismo solamente le interesa hacer lo que es necesario para un fin. La famosa frase de Maquiavelo, que decía que el fin justifica los medios. Lo que él decía es de que si tenías un objetivo, cualquier cosa que hicieras para llegar a ese objetivo es necesario. Y siempre se habla de que era inmoral su planteamiento. Y no es que fuera inmoral. Para él la moral no se podía medir de esa manera. Se tenía que medir si algo era necesario o no. Y también podemos ver el régimen desde ese enfoque del pragmatismo. ¿Era necesario el régimen? Todo indica que sí. Hasta el día de hoy, porque a la oposición le encanta decir, no, es que el régimen, estamos en contra del régimen. Ajá, pero entonces, ¿cuál es tu alternativa? ¿Cuál es tu medida para quitar el régimen y mantener la seguridad? Porque al parecer a nadie en 30 años se le ocurrió. O nadie tenía ganas de hacerlo, lo que sea, pero nadie lo hizo. Entonces ahora venir a decir, no, es que el régimen está mal. Ajá, entonces ¿qué pondrías? ¿Qué harías para controlar la criminalidad? A los niveles que están ahorita, ni siquiera hablamos de mejorarlo, no, a los niveles que están, quitando el régimen. ¿Cómo? ¿Cómo te enfrentas a gente que no puedes razonar con ellos? Y ahí es donde ya nadie dice nada, porque nadie sabe, porque realmente nadie sabe. En 30 años nadie supo cómo hacer las cosas. Hasta hoy, con esta medida, que podrá ser imperfecta, totalmente que lo es. Ya dejamos claro que inocentes hay presos. Eso no voy yo a decir que no es cierto, porque es estadísticamente imposible que no haya. Claro que hay. Pero nuevamente, para retomar el segundo punto de este live, el pragmatismo. ¿Era necesario el régimen? Sí. No había de otra manera. A largo plazo, yo creo que sí es insostenible. A largo plazo digo de aquí a 10 años. Porque lo que hablábamos antes, el motivo por el cual estos jóvenes se unieron a las pandillas, a las maras, sí tenía un factor económico, claro que sí. Pero no era solamente eso. Pero el más importante sí era económico. Entonces, para evitar que esta gente tenga la necesidad de unirse a las maras, tenés que darles alternativas, claro que sí. Alternativas de educación, alternativas
de, de superación, alternativas de empleo. Al menos darles una esperanza de que hay una manera de vivir fuera de eso. Porque al final, eso lo sabemos todos también, los que hemos vivido en el país y en varios países, se convirtió en una manera de vivir no solo de la persona que estaba en la mara, sino de toda la familia, de todo el núcleo familiar, de los papás, de los abuelos, de los hijos, de las hermanas, del hermano. Todos dependían de ese ingreso de ese delincuente. Entonces, claro, sí tenés que darles alternativas a los jóvenes. Ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo. Pero tampoco podemos hablar de que esto se va a terminar en 5 años. Que de aquí a 5 años ya está todo arreglado, entonces podemos quitar el régimen. No, desafortunadamente no. Tenemos también, se requirieron más o menos, ¿qué? 30 años para llegar donde estamos. Para generaciones de personas que entraron a la mara, que murieron dentro de ella, que los hijos entraron. Entonces necesitamos una generación también que olvide eso. Todos los que estamos vivos actualmente, al menos los que hemos nacido después del 2005, 2010 pongámosle, todos sabemos lo que es ese fenómeno. El miedo de salir a la calle, el miedo de equivocarnos de parada, el miedo de equivocarnos de bus. Esperamos, al menos yo espero, que la gente joven, que ahorita están niños, por ejemplo, ellos no tengan que crecer con eso. Que ellos no tengan que crecer preguntándose, mira, ¿y allá de cuáles son? Ah, pues sí puedo ir. Ah, anda, tráeme mejor. Espero yo que ellos no tengan que. Pero claro, tenemos que exigirle a quien esté en turno que les dé las condiciones a los jóvenes para que no tengan que unirse. Porque de nada sirve simplemente estarlos metiendo presos. Ahí sí estoy yo totalmente de acuerdo. De nada sirve simplemente meterlos presos y ya, y que no salgan nunca. Eso arregla el problema ahorita, pero no con los que están jóvenes ahorita. Con ellos no. A ellos no les arregla eso. A ellos les arregla que les demos acceso a educación. Y ahí, en parte, sí creo que tiene razón la oposición en decir que, ok, si ya el tema de seguridad está arreglado, digamos, ahora es hora de enfocarnos en otros temas. Y ahí sí tienen razón. Es hora de enfocarnos en temas como educación, en temas como la canasta básica, en temas como el costo de la vida, como mejorar la salud. Pero si se fijan, todos estos temas, la educación, la salud, el costo de la vida, claro que iban de la mano de la seguridad. Porque no podías, por ejemplo, decirle a la gente, vayan a la escuela, cuando no podían ir a la escuela más cercana porque era del otro lado. Porque no podían tener acceso a salud, porque no podía llegar el promotor de salud. Ustedes se recuerdan, hace un par de años, creo que fue en el 2016, 2015, por ahí, de unas, creo que eran trabajadoras, creo que eran educadoras de salud, o enfermeras, o no me acuerdo qué eran, allí en Mexicanos, que les pasaron cosas feas, haciendo su trabajo. ¿Quién cree que va a querer, por ejemplo, ser educadora para la salud, o ser trabajadora social, o ser enfermero, o lo que sea, y tener que ir a meterse a una zona peligrosa? Nadie. Nadie quería, nadie hubiera querido y nadie va a querer hacer eso. Lo hacían porque era su obligación, lo hacían porque tenían vocación, pero era un peligro. Y ahora, esperemos que esas cosas no se repitan. Entonces, todos los demás que hemos estado hablando, que la salud, que la educación, que el empleo, que el costo de la vida, claro que va de la mano de la seguridad. Como hablábamos de la pirámide de Maslow, cuando la necesidad básica de seguridad esté cubierta, entonces podemos pensar en construir sobre eso. Vamos a mejorar la salud, vamos a mejorar la educación. Y eso sí se lo podemos exigir a los gobernantes. Porque no están haciéndonos un favor al darnos seguridad. Eso sí tengámoslo muy claro.
No es un favor que nos hacen, es su obligación. Ese es su trabajo. No están haciéndonos un favor, no nos están haciendo un regalo. Es su obligación hacerlo. Por eso es que no se les puede felicitar en el sentido de, ay, qué bien que lo hicieron, porque tenían que hacerlo, esa era su obligación. Pero tampoco se puede entonces venir a criticar ese trabajo cuando no tenés una alternativa. Y cuando solo decís, no, pues que está mal lo que hacen. Ajá, entonces, ¿qué hacemos? No, pues no sé. Entonces. Entonces, conectado con lo segundo que hablábamos del pragmatismo, es que también es hora de que veamos las decisiones de gobierno, las decisiones individuales, nuestras decisiones, tal vez un poco más pragmáticas, lo que es necesario para estar bien. Y claro, todo pragmatismo no puede ser ilimitado, tiene que tener claras fronteras, claros límites. Es que yo quiero tener un carro, me voy a robar uno. No, claro que no. El pragmatismo lo que habla es de que hagas lo necesario para conseguir tu objetivo. Claro, obviamente eso necesario pues tiene que tener ciertos límites. Ahí es donde podría debatirse cuáles son esos límites y cada persona tendrá límites diferentes. Por ejemplo, si yo quiero comprar un carro, yo voy a ahorrar todo un año. No, yo si quiero tener un carro, mejor voy a vender, aparte de mi trabajo, voy a conseguir otro trabajo. Cada camino es diferente y cada esfuerzo va a ser diferente. Lo que estemos dispuestos a hacer va a ser diferente, aunque el objetivo sea el mismo. El objetivo era mejorar la salud. Entonces voy a trabajar para ese objetivo. Pero antes de eso tengo que tener las bases para poder trabajar sobre eso. Quiero una mejor educación para todos. Bueno, entonces tengo que procurar que la gente tenga sus necesidades cubiertas y después hablar de educación. Y yo creo que se ha hecho al menos un buen comienzo, obviamente no perfecto, pero sí un buen comienzo de para dónde deberían ir las cosas. Y como les digo, yo que he estudiado leyes, tal vez no sea sería una aberración decir que las cosas ilegales son correctas, pero creo que hay cosas ilegales que son necesarias. Y yo sé que la moral o la ética o los límites de cada persona es diferente, pero creo que el límite el peso, el contrapeso que todos debemos tener a la hora de actuar es ¿para quién o a quién beneficia esto? ¿Me beneficia solo a mí o beneficia a la mayoría? ¿Beneficia a unos pocos o beneficia a la mayoría? Y creo que como seres humanos que somos entes sociales, por naturaleza somos sociales, creo que tal vez el límite deba ser qué tanto afecto al otro o mi decisión afectará al otro. Hay una frase que siempre la repiten los que se adscriben a la ideología libertaria, que dice de que toda persona debe tener la libertad de hacer lo que quiera mientras dicho ejercicio de la libertad no afecte a los demás en su vida, en su patrimonio y en su dignidad. Algo así es. El punto es de que los libertarios dicen de que toda persona debe hacer lo que quiera con tal que no afecte al otro. Así como decía la frase esta de Benito Juárez, que está fuera de la U, por ejemplo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, el otro es el límite de mis derechos. Lo que yo voy a hacer, tengo toda libertad de hacerlo mientras no afecte al otro. A mí me gusta el rock satánico, death metal, trash, es escandinavo. Ok, perfecto. Te pones tus audífonos y lo oyes a todo el volumen que quieras. Pero solo porque yo quiero oír trash metal satánico escandinavo, no lo voy a poner en parlantes para que lo oiga todo el edificio o toda la cuadra. Ese es el límite del ejercicio de mis derechos.
A mí me gusta oír música así, pues me pongo mis audífonos y ya. No voy a poner música para todo el edificio porque no sé si a todo el edificio le gusta el rock satánico, thrash metal escandinavo. Entonces, creo que si algo se puede rescatar de esta ideología libertaria que tiene que ver con el pragmatismo, es yo voy a hacer lo que quiera mientras no afecte al otro o mientras no afecte a la mayoría. Porque también ya cuando hablamos de decisiones a nivel Estado, es bien difícil que una decisión no afecte a todos o que beneficie a todos y cada uno de la población. No, también es un poco ingenuo creer eso. El régimen de excepción de El Salvador es la prueba de eso. ¿Ha afectado a alguna gente inocente? Totalmente. Sí, sí lo ha hecho. ¿Ha beneficiado a una inmensa mayoría de la población? También, totalmente de acuerdo, sí. Ha beneficiado a un montón. Entonces tal vez ese debería ser el límite. No solo del régimen, sino del actuar de todos nosotros. Ya sea que seas libertario, que seas socialista, que seas neoliberal, que seas religioso, que seas cristiano, católico, lo que sea. Todo tu actuar debe estar limitado por no afectar al otro. Si lo que vos haces no afecta a nadie y solo te afecta a vos, dale. Si lo que vos decidís hacer no afecta a los demás, no debería importarte lo que los demás crean. Si a vos te gusta ver, no sé, la casa de los famosos, a nadie perjudica que lo hagas, hacelo. Que a vos, por ejemplo a mí, yo lo he compartido con alguna gente, con algunos amigos, amigas, yo tengo un gusto culposo. A mí me gustan los corridos, los norteños, sí, me gustan, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Y me gustan. Y yo normalmente tiendo a escuchar rock en español, rock en inglés, bla, bla, bla. Pero me gusta esa música, me gusta. Me gusta la temática de alguno, me gustan los ritmos. ¿Perjudica a alguien mi gusto personal? No. ¿Debería prohibirle a los demás oír música que no me gusta a mí? No, tampoco. ¿Por qué voy a prohibir que los demás oigan reggaetón, por ejemplo? Porque a mí no me gusta, es que a mí no me gusta, entonces nadie va a oírlo. No. Cada quien debería hacer lo que quiere hacer, mientras no afecte a los demás. Y yo creo que si nos vamos a quedar con algo para ya ir terminando este live, que siempre como nos echamos como una hora, si algo se van a quedar es lo siguiente. Hagan las cosas porque quieren hacerlas, porque sean necesarias, porque no van a afectar a nadie. Es más, hasta tal vez van a beneficiar a alguien. El límite de tu ejercicio, de tu libertad individual, debe ser el otro. Y eso aplica para tus decisiones tanto de persona, de pareja, de ciudadano, de creyente, de ateo, de lo que sea. Lo mismo, que no afecta a los demás. Y pues la verdad es que ha sido, como siempre, genial estar aquí, acompañado por todos ustedes, por todas ustedes. Espero yo que esto sí se vuelva una cuestión más rutinaria, que sea semanal. Como les decía, la semana pasada pues, estaba enfermo y no. Pero espero yo que el otro lunes sí. Así que nuevamente este live, después yo lo voy a subir en YouTube para que quede ahí. Tal vez unos clips también después de esto. Tal vez mañana o el miércoles. Pero nuevamente, muchas gracias por haber estado aquí. Realmente les agradezco a todos su apoyo. Y aunque ahorita somos poquitos, pero pues vamos a ir ahí creciendo poquito a poco. Y a mí me gusta, la verdad es que me gusta oírme hablar. Entonces, pues este es el espacio adecuado. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Y nos vamos a ver entonces la próxima semana. Pasen buenas noches y nos vemos.